Esta mañana, mientras el sol apenas comenzaba a pintar de luz las calles de la Ciudad de México y el aroma del café todavía se mezclaba con el murmullo de los primeros noticieros, una noticia cayó como un rayo en el corazón de millones. Pedro Fernández, el ídolo eterno de la música ranchera, habría encontrado un final trágico y silencioso que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Las primeras imágenes se filtraron en redes sociales a las 5:37 de la mañana, cuando aún muchos dormían abrazados a sus sueños. Un video tembloroso, grabado en un estacionamiento oscuro, mostraba ambulancias, paramédicos corriendo y un cuerpo cubierto con una sábana blanca. La descripción decía: Pedro Fernández ha muerto, México llora. El impacto fue tan brutal que miles de personas salieron corriendo de sus casas, llorando, rezando, negándose a creer que el hombre que puso banda sonora a sus amores, desamores y fiestas familiares ya no estaría. Los mercados se quedaron en silencio, las fondas apagaron sus radios, y hasta los taxistas que siempre llevaban su música en alto volumen se detuvieron en los semáforos con los ojos enrojecidos. De pronto, comenzaron a circular supuestos audios de familiares llorando, fotografías manipuladas de un velorio improvisado y cadenas de WhatsApp asegurando que Pedro Fernández habría fallecido en condiciones misteriosas, que se hablaba de una traición íntima, de una enfermedad jamás revelada, incluso de un complot que involucraba a figuras del medio artístico y políticos de alto nivel. Las teorías se multiplicaron como una plaga imparable. Algunos decían que había sido un accidente en carretera al regresar de un concierto secreto en el norte del país, otros afirmaban que había sido envenenado por alguien de su círculo cercano, algunos aseguraban que era consecuencia de una profunda depresión que venía arrastrando en silencio desde hace años. Y cuando el país entero parecía a punto de colapsar emocionalmente, cuando los fans ya encendían velas y llevaban flores a las afueras de Televisa, cuando la gente compartía poemas, videos tributo y fotos antiguas con frases como gracias por tanto, Pedro, apareció ella. Rebeca Garza, la mujer que caminó a su lado durante décadas, la compañera de vida, la guardiana de sus secretos más oscuros y luminosos, decidió romper el silencio. Lo hizo en Televisa, en un programa especial que nadie esperaba, transmitido en cadena nacional, rompiendo récords de audiencia y obligando a medio México a sentarse frente a la pantalla con el corazón detenido. Con el rostro visiblemente afectado, los ojos hinchados y las manos temblorosas, Rebeca comenzó a hablar. Su voz era un susurro al principio, como si cada palabra le costara el alma, pero poco a poco se convirtió en un trueno imposible de ignorar. Confesó que sí, Pedro había estado enfrentando momentos difíciles. Habló de presiones, de traiciones en el medio, de amistades falsas que lo dejaron caer cuando más los necesitaba. Reveló que había noches en las que él lloraba en silencio, abrazándola, temblando como un niño, diciéndole que ya no sabía en quién confiar, que sentía que lo estaban consumiendo vivo. Pero entonces, porque la verdad, la única verdad, es que Pedro Fernández sigue vivo, más vivo que nunca. Todas esas imágenes eran parte de un montaje, un cruel y elaborado engaño orquestado por cuentas anónimas y medios sin escrúpulos para ganar clics y likes a costa del dolor de un pueblo entero. Rebeca explicó, entre lágrimas de furia y alivio, que Pedro había decidido alejarse momentáneamente de los escenarios para cuidar su salud mental, para reencontrarse con su esencia, para abrazar a su familia y reconectar con el hombre detrás del ídolo. Aseguró que Pedro, en este preciso momento, estaba descansando en un lugar privado, recuperando fuerzas, preparando nuevas canciones y soñando con volver a pisar los escenarios para entregar su corazón como siempre lo ha hecho. El país entero contuvo el aliento. Los que lloraban comenzaron a reír entre sollozos, los que encendían velas las apagaron con alivio, y los que maldecían al destino ahora agradecían al cielo. Porque Pedro no se ha ido. Porque todavía hay canciones por cantar, historias por contar, y gritos de otra, por escuchar. Hoy, más que nunca, entendimos que Pedro Fernández no es solo un cantante, es un símbolo, un pedazo del alma mexicana, un guerrero que ha sabido renacer entre las llamas de la fama y el odio, y que seguirá siendo el eterno muchacho alegre en el corazón de todos. Cuando el rumor comenzó a crecer como un monstruo sin control, nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba por venir. Los chats familiares explotaron con mensajes de desesperación, los vecinos se reunieron en esquinas, los taxistas apagaron sus radios para escuchar cada detalle, y las calles se llenaron de un silencio que dolía más que 1000 gritos. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla emocional. Los fans publicaban videos antiguos de Pedro, llorando al ritmo de La Mochila Azul, recordando la primera vez que lo escucharon en la radio o en la televisión. Las abuelas compartían anécdotas de bodas y bautizos donde sus canciones fueron el alma de la fiesta. Incluso artistas y colegas comenzaron a publicar mensajes de despedida, generando una ola colectiva de dolor que se sentía en cada rincón del país.
Mientras tanto, medios internacionales empezaron a replicar la noticia. Programas de televisión en Miami, Los Ángeles y Madrid abrieron sus transmisiones con titulares en letras rojas: confirmado, el adiós de Pedro Fernández. Algunos aseguraban que se había tratado de un derrame cerebral repentino en pleno ensayo, otros afirmaban que había colapsado en su casa al leer una carta misteriosa. La confusión era total y el país entero parecía hundirse en un luto anticipado. Pero fue Rebeca Garza, su compañera de vida, quien dio el paso más valiente y doloroso. Después de años de proteger cada detalle íntimo de su relación, después de décadas evitando el escándalo y las habladurías, decidió sentarse frente a las cámaras en Televisa y abrir su corazón como nunca antes. Rebeca relató con lágrimas contenidas que, en los últimos meses, Pedro había sentido el peso brutal de las expectativas, el cansancio físico de décadas sin descanso, y el dolor emocional de vivir entre escenarios y habitaciones de hotel. Confesó que había noches en las que Pedro despertaba sudando, preguntando si aún quedaban personas que creyeran en él, si sus canciones seguían tocando almas o si había pasado a ser solo una imagen vieja atrapada en la nostalgia de un México que ya no existe. Rebeca habló de cartas que Pedro escribió y nunca envió, cartas donde contaba sus miedos más íntimos, donde se preguntaba si algún día la gente vería más allá del artista para descubrir al hombre frágil que se escondía detrás del sombrero y la sonrisa perfecta. Habló de amigos falsos que desaparecieron en los momentos difíciles, de contratos incumplidos y de traiciones que le partieron el corazón. Pero entonces, en el momento más dramático de la transmisión, Rebeca soltó una bomba que nadie vio venir. Pedro no solo estaba vivo, sino que estaba planeando algo que cambiaría por completo la historia de su carrera y que demostraría, una vez más, que el espíritu mexicano jamás se rinde. Pedro, según contó ella, había decidido retirarse temporalmente no para desaparecer, sino para reinventarse. Durante meses, ha estado componiendo canciones nuevas, explorando géneros que jamás se habría atrevido a tocar en su juventud, escribiendo letras cargadas de confesiones íntimas, con mensajes de esperanza, reconciliación y amor profundo a su público. Rebeca reveló que Pedro estaba preparando un álbum secreto, grabado en un pequeño estudio en las montañas, alejado del ruido, con un equipo mínimo y una conexión espiritual que lo hizo llorar en cada sesión. Algunas de esas canciones hablarán de su infancia, de los días en que vendía discos en el mercado con su papá, de los sueños que lo mantuvieron vivo cuando el dinero no alcanzaba ni para el camión, de los abrazos que su madre le daba cuando volvía derrotado de los castings donde lo rechazaban por no tener la voz suficiente. También habrá canciones para Rebeca, para sus hijos, para los amigos verdaderos que se quedaron a su lado en el silencio más cruel. Un álbum que, según Rebeca, no busca aplausos ni premios, sino sanar el alma de quien le escuche y recordarle a México que mientras Pedro respire, la música seguirá siendo un puente entre corazones. Además, se reveló que Pedro planea hacer una gira íntima, muy diferente a los estadios llenos y las presentaciones masivas. Una gira donde planea recorrer pueblos pequeños, plazas olvidadas, foros humildes, cantando cara a cara con la gente, abrazando a cada fan que se acerque, agradeciendo personalmente cada lágrima y cada recuerdo. En el estudio, los conductores y los camarógrafos no podían contener el llanto. La audiencia en casa gritaba, aplaudía y lloraba al mismo tiempo. Porque en un país donde las tragedias parecen repetirse sin tregua, la noticia de que Pedro Fernández sigue vivo, que sigue soñando, y que sigue creando, se sintió como un rayo de luz en medio de una tormenta interminable. Hoy sabemos que Pedro no murió. Que sigue aquí, más humano y más fuerte que nunca. Que sus silencios no eran despedidas, sino respiros para volver a nacer. Y que, al final, su legado no será solo musical, sino espiritual, un recordatorio eterno de que México nunca deja morir a sus verdaderos ídolos. Lo que viene será tan emocionante que te hará gritar, reír y llorar al mismo tiempo. No te quedes fuera de este viaje único. Suscríbete ya y prepárate para vivir la historia de Pedro Fernández como nadie jamás te la había contado. Orígenes e infancia, el niño que soñó cantarle al mundo. Antes de los escenarios abarrotados, antes de los sombreros relucientes, los trajes de charro y los aplausos interminables, hubo un niño pequeño, de mirada tímida pero chispeante, que corría descalzo por las calles polvorientas de un barrio modesto en Guadalajara. Su nombre no era un sinónimo de México ni se escuchaba en cada fiesta familiar. Era simplemente José Martín Cuevas Cobos, un niño con un corazón enorme y un sueño tan grande que apenas cabía en su pequeño pecho. Pedro Fernández nació el 28 de septiembre de 1969, en una familia humilde pero llena de amor y esperanza. Desde que abrió los ojos, escuchó el eco de la música rondando por los pasillos de su casa. Su abuelo y su padre, grandes amantes de la música ranchera,
Siempre tenían la radio encendida con las voces de Vicente Fernández, Javier Solís y Pedro Infante llenando el aire como un canto sagrado que alimentaba el alma. Desde muy chiquito, Pedro sintió una atracción casi magnética por la música. Se cuenta que cuando apenas aprendía a caminar, se paraba frente al espejo sosteniendo cualquier objeto que pudiera parecer un micrófono, y con una voz temblorosa pero valiente imitaba a sus ídolos. Su madre, doña María, lo observaba con lágrimas en los ojos, consciente de que aquel niño no estaba hecho para quedarse tras los muros de una casa sencilla. Su destino estaba allá afuera, en el corazón palpitante de un público que aún no sabía que lo necesitaba. La infancia de Pedro no fue fácil. Creció en un ambiente de carencias materiales, donde el esfuerzo era la única moneda válida. Su padre trabajaba largas jornadas, mientras su madre cuidaba de la familia y mantenía vivo el hogar con amor y sacrificios silenciosos. Muchas noches, el pequeño Pedro se iba a dormir con el estómago vacío, pero con la cabeza llena de canciones y sueños que lo hacían volar por encima de cualquier dificultad. Cuando tuvo edad para entender el peso de la vida, Pedro empezó a trabajar en el mercado ayudando a su padre, vendiendo frutas y verduras, corriendo entre los puestos con la agilidad de un niño que, aun en la fatiga, siempre encontraba tiempo para cantar. Los vecinos recuerdan que su voz resonaba entre los pasillos improvisados, y aunque al principio algunos lo tomaban como una broma tierna, poco a poco comenzaron a detenerse, a escucharlo, a sonreír con una mezcla de sorpresa y orgullo. Su familia, a pesar de las dificultades económicas, siempre alimentó su pasión. Su madre le bordaba pequeños trajes de charro caseros, que él usaba con la solemnidad y el orgullo de quien se sabe destinado a algo grande. Cada vez que había una fiesta en el barrio, Pedro era el primero en ofrecerse a cantar. No importaba si no había escenario ni micrófono, su voz era su pasaporte al aplauso y su refugio contra cualquier tristeza. Pero lo que realmente marcó la infancia de Pedro fue su conexión íntima con las canciones. Para él, la música no era solo melodía, era un lenguaje secreto que le permitía hablar con el universo. Cada verso era una conversación con los sueños, cada nota una promesa que se hacía a sí mismo de no rendirse nunca. Un día, cuando apenas tenía 7 años, su padre lo llevó a un concurso de canto local. Fue la primera vez que Pedro se enfrentó a un público real, con luces improvisadas y un jurado que lo miraba con escepticismo. Pero en cuanto abrió la boca y soltó el primer verso, el silencio se apoderó del lugar. Era como si el tiempo se detuviera, como si todos supieran que estaban presenciando el nacimiento de una estrella. Al terminar, el aplauso fue tan grande que Pedro no supo si llorar, reír o correr a abrazar a su padre. Ese día no solo ganó el concurso, ganó la certeza de que su voz podía mover corazones. Fue el comienzo de un camino que lo llevaría, años más tarde, a grabar su primer disco y a elegir el nombre artístico que lo haría inmortal, Pedro Fernández, en honor a Pedro Infante y Vicente Fernández, los gigantes que tanto había admirado desde niño. La infancia de Pedro no se puede medir en lujos ni en juguetes caros. Se mide en canciones cantadas bajo la lluvia, en abrazos apretados de su madre, en las noches de mercado donde su voz era la única luz, y en los sueños que, a pesar de todas las carencias, se mantuvieron vivos como antorchas en la oscuridad. Pedro Fernández no solo nació para cantar, nació para recordarnos que los sueños más grandes suelen brotar en los lugares más humildes, y que un corazón valiente puede vencer cualquier tempestad. Juventud y estudios. El joven que eligió soñar en lugar de detenerse. Después de una infancia marcada por carencias, sacrificios y sueños cantados entre los pasillos del mercado, Pedro Fernández comenzó a adentrarse en una de las etapas más determinantes de su vida, la juventud. Una juventud que, a diferencia de la mayoría, no estuvo hecha de tardes en la plaza con amigos, ni de risas interminables en las canchas, ni de exámenes de escuela preparatoria esperando el receso. Para Pedro, la juventud fue un escenario constante, un ensayo interminable donde cada nota era una apuesta al futuro y cada canción era un boleto para alejarse de la pobreza que amenazaba con devorarlo. A los 10 años, Pedro ya había dado un paso enorme, grabar su primer disco y comenzar a forjar su carrera profesional. Mientras sus compañeros de primaria resolvían problemas de matemáticas y aprendían a memorizar fechas históricas, Pedro memorizaba letras, afinaba su voz y se preparaba para presentarse ante públicos que muchas veces lo veían con ternura y sorpresa. El estudio formal, en su caso, se convirtió en un reto complicado. La vida lo obligó a aprender en el camino, a dividirse entre clases, presentaciones, viajes y grabaciones. Su madre siempre insistía en que terminara la escuela, aunque fuera de manera irregular, y Pedro, agradecido, trataba de cumplir, aun cuando el cansancio lo vencía y el sueño lo alcanzaba sobre los libros abiertos en la mesa de la cocina. Pedro estudió hasta la secundaria,
y aunque no tuvo la oportunidad de continuar una formación académica completa como muchos jóvenes de su edad, su aprendizaje real se dio en los escenarios y en las carreteras infinitas que lo llevaban de pueblo en pueblo, de teatro en teatro, de feria en feria. Cada viaje era una lección. Cada público, un examen sin calificaciones, pero con un jurado que podía ser más duro y sincero que cualquier profesor. Durante su juventud, Pedro descubrió el lado más crudo de la fama. Aprendió que la música no solo era un arte, sino también un negocio despiadado, lleno de promesas rotas y contratos que brillaban por fuera pero que encerraban trampas detrás de cada cláusula. Aprendió a desconfiar, a escuchar el instinto y a defender su voz, no solo como cantante, sino como joven que deseaba conservar un trozo de su inocencia. A la par de sus compromisos artísticos, Pedro fue educándose de manera autodidacta. Pasaba noches enteras leyendo sobre música, estudiando a los grandes, escuchando discos una y otra vez, analizando las letras, entendiendo los secretos de cada melodía. Su formación académica no se dio en aulas tradicionales, sino en camerinos fríos, en hoteles solitarios y en autobuses interminables donde la luna era su única compañera. Durante esos años, Pedro vivió las primeras emociones intensas que definen la juventud, el amor, la traición, la alegría desbordada y el dolor que arde en el pecho como un hierro candente. Vivió romances fugaces, se ilusionó, se rompió el corazón y aprendió que, en el mundo del espectáculo, las miradas dulces muchas veces esconden intenciones rotas. Mientras otros jóvenes planeaban fiestas de graduación o soñaban con su primer coche, Pedro soñaba con el siguiente escenario, con la siguiente canción, con la siguiente oportunidad para demostrarle a México que aquel niño tímido del mercado tenía mucho más que dar. A pesar de no tener un título universitario ni un diploma colgado en la pared, Pedro se convirtió en un ejemplo viviente de que la verdadera educación no siempre se mide en certificados, sino en el coraje para enfrentar la vida con el alma abierta y el corazón dispuesto a romperse una y mil veces. En cada paso, en cada nota, en cada lágrima oculta tras bambalinas, Pedro fue construyendo una filosofía personal. La vida no se trata de acumular medallas ni calificaciones, sino de compartir el amor que se lleva dentro, aun cuando el mundo te quiera callar. Hoy, mirando atrás, Pedro sabe que su juventud no fue normal. Pero tampoco la cambiaría por nada. Porque fue en esos años donde se forjó el guerrero que sigue de pie, donde se escribió la primera página de una historia que aún resuena en cada fiesta, en cada boda, en cada corazón que se atreve a soñar. Primeros pasos profesionales, el niño que se convirtió en voz de un país. Cuando muchos jóvenes apenas soñaban con su primer trabajo o con el baile de graduación, Pedro Fernández ya estaba conquistando escenarios con una voz que parecía salir de las entrañas mismas de México. Sus primeros pasos profesionales no fueron suaves ni sencillos, fueron una serie de saltos al vacío, de caídas silenciosas y de victorias que brillaban como luciérnagas en las noches más oscuras. Todo comenzó cuando aquel niño pequeño, José Martín Cuevas Cobos, decidió adoptar el nombre artístico que lo convertiría en leyenda, Pedro Fernández, en honor a dos de sus más grandes ídolos, Pedro Infante y Vicente Fernández. Con ese nombre, no solo se bautizó artísticamente, sino que se colocó sobre los hombros un peso inmenso, una responsabilidad que ni los adultos más curtidos se atreven a cargar, representar el espíritu ranchero de un país entero. Su primer gran salto profesional llegó cuando apenas tenía 10 años. Con su voz fresca, pura y llena de sueños, grabó su primer disco, La de la Mochila Azul. Lo que parecía ser solo un experimento, un capricho de productores que querían probar suerte con un niño carismático, se convirtió en un fenómeno nacional. La canción se apoderó de las estaciones de radio, de las ferias, de las calles, y pronto, Pedro se convirtió en el niño de la mochila azul que todo México quería escuchar. Pero el éxito musical no fue suficiente. Su carisma natural, su mirada limpia y su sonrisa sincera llamaron la atención de productores de cine. En 1980, protagonizó la película La niña de la mochila azul, donde no solo demostró que podía cantar, sino que también podía actuar y robarse el corazón de todo un país. Las imágenes de aquel pequeño vestido de charro, con su guitarra en mano y su mirada que parecía llorar y reír al mismo tiempo, quedaron grabadas para siempre en la memoria colectiva. Desde entonces, Pedro no volvió a tener una vida normal. Cada día se llenaba de giras, grabaciones, entrevistas, presentaciones en televisión y compromisos que habrían quebrado a cualquier adulto. Pero él, con el corazón blindado por sueños, resistió. Aprendió a dormir en autobuses, a comer cuando podía, a sostener el micrófono con la misma firmeza con la que un niño sostiene su juguete favorito. Aún en esa vorágine, Pedro nunca dejó de recordar sus raíces. Mientras firmaba autógrafos interminables, mientras se enfrentaba a multitudes que coreaban su nombre,
en el fondo de su mente seguía escuchando la voz de su madre llamándolo a cenar, el aroma del mercado, el frío de las madrugadas cuando ayudaba a su padre. Cada nota que cantaba era un tributo a esos días humildes, a ese niño que se prometió no rendirse jamás. A lo largo de esos primeros años, Pedro grabó varios discos que confirmaron que no era una moda pasajera. Con cada álbum, su voz maduraba, su interpretación se hacía más profunda, y su conexión con el público se volvía casi espiritual. Canciones como La Mugrosita, Oro y Plata y Los Hombres no deben llorar se convirtieron en himnos generacionales que acompañaron a México en celebraciones, despedidas y desamores. Pero detrás del éxito, había un niño creciendo en silencio, aprendiendo a lidiar con contratos injustos, con promotores que buscaban explotar cada centímetro de su imagen, con críticas despiadadas que, aunque él intentaba ignorar, se le clavaban como espinas en el alma. Había días en que Pedro lloraba detrás del escenario, sintiéndose atrapado en un mundo donde la inocencia era una moneda cada vez más cara. Fue en esos primeros pasos profesionales donde Pedro forjó su temple. Aprendió que la música era tanto arte como negocio, que el aplauso podía transformarse en silencio de un día para otro, y que el verdadero éxito no estaba en las ventas ni en los premios, sino en seguir cantando con el corazón, aunque las luces se apagaran. A pesar de todo, Pedro no se rindió. En cada caída encontró una canción. En cada traición, un verso. En cada noche solitaria de hotel, una melodía nueva. Así, poco a poco, fue pasando de el niño prodigio al joven que empezaba a construir una carrera sólida y respetada, sin dejar de lado la humildad y la gratitud que le enseñaron en casa. Estos primeros pasos no solo definieron su estilo musical, sino que sembraron las semillas de un legado que con el tiempo se convertiría en uno de los más queridos y respetados de la música mexicana. La autenticidad, la pasión y la capacidad de Pedro para transmitir emociones reales se gestaron en esos años de sacrificio silencioso, de noches sin dormir y de madrugadas donde la única compañía era la guitarra y un corazón que no sabía mentir. El gran salto a la fama internacional, el muchacho que se convirtió en leyenda. Después de años de sembrar sueños en los escenarios locales, de recorrer ferias polvorientas y teatros donde el eco de su voz se mezclaba con el aroma a maíz y pólvora, Pedro Fernández estaba a punto de dar el salto que marcaría para siempre su vida y el corazón de México. El niño de la mochila azul, el muchacho que se convirtió en héroe de películas familiares, estaba a punto de transformarse en un símbolo universal. Ese salto no fue un accidente ni un golpe de suerte, fue el resultado de años de sudor, de noches solitarias, de canciones que nacieron en madrugadas silenciosas donde solo el corazón y la guitarra eran testigos. A finales de los años 80 y principios de los 90, mientras la música ranchera parecía estar reservada solo para los grandes clásicos y el pop comenzaba a inundar el mercado, Pedro decidió arriesgarlo todo. Se propuso demostrar que la música tradicional mexicana no era solo para los abuelos ni para las fiestas patrias, era un lenguaje universal que podía cruzar fronteras y tocar almas en cualquier rincón del mundo. El primer gran paso fue su participación en festivales internacionales. Pedro, con su inseparable sombrero y sus trajes impecables de charro, comenzó a presentarse en escenarios de Estados Unidos, Sudamérica y Europa. Las primeras veces, los promotores no estaban seguros de llenar los auditorios, muchos pensaban que era un nicho demasiado limitado. Pero una vez que Pedro subía al escenario y soltaba el primer grito, el público quedaba rendido a sus pies. La voz de Pedro no solo cantaba, narraba historias. Cada canción era un viaje al rancho polvoriento, al amor imposible, al desamor que se bebe en un caballito de tequila, a la esperanza que se enciende en cada amanecer. Y aunque el público no hablara español, entendía la emoción, el fuego, el llanto contenido en cada verso. Con cada gira, su nombre empezó a figurar en carteles junto a leyendas, y poco a poco fue ganando el respeto de críticos que antes lo veían como el niño estrella que probablemente se perdería en el camino. Pedro no solo se sostuvo, se reinventó. Uno de los momentos más decisivos fue su participación en el prestigioso Festival de Viña del Mar, en Chile, donde su presentación no solo conquistó al público, sino que demostró al mundo que Pedro Fernández no era solo una voz local, era un embajador cultural, un puente vivo entre México y el resto del planeta. Durante aquellos años, Pedro se consolidó como el artista mexicano más joven en alcanzar tantos reconocimientos internacionales. Sus discos comenzaron a venderse en Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, España y Estados Unidos. Las comunidades mexicanas en el extranjero lo recibían como un hermano perdido, un pedazo de patria que regresaba a recordarles de dónde venían y por qué la música era su único refugio. Pedro no se conformó con la música. Sus películas siguieron exportándose, llevando la imagen del charro valiente y noble a cada rincón del mundo.
Las canciones que acompañaban esas películas se convirtieron en himnos de nostalgia para quienes vivían lejos de México, recordándoles el olor de su tierra, el sabor del mole, el sonido de las calles en fiestas patronales. Pero no todo era alegría. En este gran salto, Pedro también enfrentó soledad, agotamiento extremo, enfermedades que disimulaba tras el escenario y contratos abusivos que lo obligaban a presentarse aun cuando su cuerpo rogaba un respiro. Detrás de cada fotografía sonriente y cada aplauso estruendoso, había lágrimas en camerinos, llamadas nocturnas a su familia para pedir fuerza, y noches en hoteles donde el silencio pesaba como una piedra en el pecho. A pesar de todo, Pedro siguió. Porque sabía que cada nota, cada verso y cada paso fuera de su país eran pequeñas semillas que florecerían en los corazones de quienes lo escuchaban. Sabía que estaba representando no solo a un niño que soñaba en Guadalajara, sino a millones de mexicanos que se reconocían en su música. El gran salto a la fama internacional de Pedro Fernández no solo lo colocó en la cima de la música ranchera, sino que lo convirtió en un icono que trasciende generaciones. Hoy, su voz no solo resuena en estadios y auditorios, resuena en las cocinas mientras se preparan tamales, en los taxis a medianoche, en los cumpleaños y en las despedidas más tristes. Pedro Fernández ya no es solo un nombre, es un sentimiento, un pedazo del alma colectiva mexicana que se pasea orgulloso por cada país, recordándole al mundo entero que México no se canta solo, se siente, se llora y se grita con el corazón abierto. Grandes premios y reconocimientos, el niño que se convirtió en leyenda viviente. Cuando Pedro Fernández subía al escenario con su sombrero impecable, el traje de charro bordado con hilos de oro y esa sonrisa capaz de sanar hasta la herida más vieja, la gente no veía solo a un artista. Veía un símbolo viviente, un testigo de sueños imposibles que, a base de esfuerzo, lágrimas y fe, se convirtieron en realidad. Los premios y reconocimientos que Pedro ha recibido a lo largo de su carrera no son solo estatuillas frías ni diplomas colgados en una pared polvorienta, son el reflejo tangible de un camino sembrado de sacrificios invisibles, de noches sin dormir, de despedidas familiares y de un amor profundo por México que nunca se apagó, ni siquiera en sus momentos más oscuros. Desde sus primeros años, Pedro comenzó a recibir galardones que lo señalaban como un fenómeno único. A los 12 años ya era considerado un niño prodigio, un título que, lejos de inflarlo, lo obligó a cargar con expectativas que para muchos adultos serían insoportables. Ganó premios a mejor intérprete infantil, y cada trofeo se convertía en un recordatorio de que su voz estaba destinada a trascender. Con el paso de los años, su música evolucionó y con ella llegaron reconocimientos que lo colocaron en la cima de la música regional mexicana. Entre los más importantes destacan los premios Twinovelas, donde fue celebrado por sus interpretaciones en telenovelas y por sus contribuciones al género musical ranchero. Uno de los momentos más emocionantes de su carrera fue cuando recibió el premio Latin Grammy, un reconocimiento que consolidó su nombre no solo en México, sino en toda América Latina y el mundo. El día que lo sostuvo en sus manos, Pedro no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. En ese instante, recordó al niño que vendía verduras en el mercado, al muchacho que cantaba en las ferias sin saber si alguien le escuchaba, al joven que soñaba con ser escuchado más allá de los muros de su barrio. Además, ha sido honrado con el premio Billboard de la música latina, un galardón que no solo reconoce el talento musical, sino el impacto profundo en la cultura popular. Pedro, con humildad, siempre dedicó estos premios a su familia, a su equipo y, sobre todo, a la gente sencilla que lo acompañó desde el primer día. Su trayectoria también ha sido celebrada en festivales internacionales, donde recibió reconocimientos por su aporte a la música ranchera y por llevar el folclore mexicano a los rincones más inesperados del planeta. En Viña del Mar, por ejemplo, no solo conquistó la Gaviota de Plata, sino que dejó una huella imborrable en los corazones chilenos, demostrando que la música mexicana es un lenguaje universal que no necesita traducción. Pero quizás uno de los reconocimientos más conmovedores fue cuando recibió el premio a la trayectoria artística, homenaje que no solo celebra los éxitos, sino también la resistencia, la fidelidad al arte y la capacidad de permanecer de pie después de tantas tormentas. En esa ceremonia, Pedro habló con el corazón en la mano, agradeciendo a su público por cada aplauso, por cada lágrima compartida, por cada abrazo inesperado en aeropuertos o calles, y por hacerle sentir que cada sacrificio había valido la pena. A lo largo de su vida, Pedro también ha sido reconocido por su labor altruista y su cercanía con el pueblo. Se ha ganado premios honoríficos por participar en causas sociales, por visitar hospitales infantiles, por donar en silencio a familias necesitadas y por usar su voz como instrumento de esperanza más allá de los escenarios. Y aunque cada trofeo brilla con luz propia, Pedro siempre ha dicho que su verdadero premio es el cariño de la gente. Para él, no hay Grammy,
billboard ni gaviota que se compare con el momento en que un niño se acerca con ojos iluminados para pedirle una foto, o cuando un anciano le toma la mano y le dice gracias por cantar mi historia. Hoy, los premios que adornan sus vitrinas no solo cuentan la historia de un cantante, sino la de un guerrero que se atrevió a creer cuando todo parecía imposible. Son medallas invisibles que se llevan en el alma, recordatorios de que la música no se mide en cifras, sino en vidas tocadas, en corazones que laten al ritmo de cada verso, en los recuerdos que acompañan cada generación. Vida personal y formación emocional, el hombre detrás del charro. Detrás de los reflectores, de los escenarios que retumban con aplausos y del brillo de los premios que hoy adornan su legado, vive un hombre que, antes de ser artista, es padre, esposo, hijo y ser humano vulnerable. Pedro Fernández, el ídolo que aprendimos a amar en las fiestas familiares y en las despedidas más amargas, ha construido una vida personal tan intensa y rica como las canciones que ha interpretado durante más de 4 décadas. Desde muy joven, Pedro entendió que la fama era un arma de doble filo. Cada aplauso venía acompañado de una exigencia invisible, la obligación de mantenerse perfecto, de sonreír aunque el alma estuviera rota, de sostener una figura inquebrantable aun cuando el corazón gritara por auxilio. Fue en esos años que empezó a forjar la parte más delicada y firme de su carácter, la fortaleza emocional. Pedro encontró en su familia el refugio que el mundo del espectáculo jamás le ofreció. A los 18 años, cuando aún era considerado el niño prodigio que encantaba a México, se casó con Rebeca Garza, la mujer que desde entonces se convirtió en el pilar silencioso y fuerte de su existencia. Con ella formó un hogar donde pudo ser simplemente José Martín, el hombre que se quitaba el sombrero y la coraza cuando se cerraban las puertas. Rebeca no solo fue su compañera de vida, sino su cómplice más leal. Fue ella quien recogía sus pedazos cuando la presión mediática amenazaba con destruirlo. Fue ella quien le enseñó que no todo se trata de llenar estadios, que el verdadero éxito está en llegar a casa y escuchar el te amo sincero de los hijos y en compartir una cena modesta que sabe a gloria porque está aderezada con amor. Juntos tuvieron 3 hijas, Osmara, Karina y Gema. Pedro siempre ha dicho que sus hijas son el regalo más grande que la vida le pudo dar. Ellas le enseñaron a redescubrir la ternura que la industria se empeñaba en arrancarle. Le enseñaron a llorar sin miedo, a reír sin reservas, a jugar en el jardín como si el mundo entero desapareciera. Cada dibujo infantil que le regalaban, cada papá te amo en la puerta, cada abrazo espontáneo, eran pequeñas inyecciones de vida que mantenían su espíritu a flote. La formación emocional de Pedro no ocurrió en aulas ni conferencias motivacionales. Fue una construcción lenta, artesanal, hecha de silencios compartidos, de noches donde se abrazaba a Rebeca después de un concierto y le confesaba que, a pesar del éxito, a veces se sentía pequeño y perdido. Fue en las miradas cómplices con sus hijas, en los domingos de asado en familia, en los paseos discretos donde podía caminar sin la presión de las cámaras. A nivel espiritual, Pedro siempre ha sido un hombre de fe. Muchas veces ha contado que antes de cada show se arrodilla, no para pedir éxito, sino para agradecer por tener todavía voz, fuerza y público. Para él, la música no es un trabajo, es una misión. Una forma de sanar a otros y de sanarse a sí mismo. Sin embargo, esa vida personal no ha estado libre de heridas. Pedro ha tenido que soportar rumores crueles, críticas despiadadas y ataques que buscaron manchar la imagen que tanto le costó construir. Durante los años en que su matrimonio se convirtió en blanco de chismes, Pedro eligió el silencio. Entendió que responder a cada ataque solo alimentaba el morbo, y que la verdad debía quedarse en el santuario íntimo de su familia. Su fortaleza emocional también se fortaleció a través de la música. Cada vez que se sintió al borde del colapso, volvió a su guitarra, a los versos, a las notas que lo habían salvado desde niño. Cantando, Pedro se reencuentra con el niño de la mochila azul, con el adolescente que temblaba antes de cada concierto, con el hombre que encontró en el amor familiar un escudo invencible. Hoy, después de décadas bajo el reflector, Pedro Fernández sigue diciendo que su mayor logro no son los premios ni los números de ventas. Su mayor victoria es tener un hogar donde siempre hay un plato servido, una mesa llena de risas, y un abrazo que lo espera aunque el mundo entero le dé la espalda. Porque, al final del día, cuando se apagan las luces y se cierra el telón, Pedro no se lleva las ovaciones ni los flashes. Se lleva el amor de Rebeca, los besos de sus hijas, el orgullo de haber sido fiel a sí mismo y la tranquilidad de haber amado con todo el corazón. Crisis y caídas, el hombre detrás del héroe. Aún los ídolos más amados tienen noches donde el silencio se vuelve un monstruo y la soledad se siente como un puñal. Pedro Fernández, el eterno charro que parecía inquebrantable, también conoció de cerca los laberintos oscuros donde se tambalea la fe,
donde las dudas se convierten en gritos sordos y donde cada mirada ajena parece un juicio implacable. Durante décadas, Pedro resistió la presión de un medio feroz que no perdona errores. La exigencia de siempre estar impecable, de sonreír aun cuando el alma se estaba quebrando, de ser el héroe inmaculado que millones necesitaban, terminó por pasar factura. Hubo giras donde, detrás del escenario, Pedro lloraba en silencio mientras se preparaba para salir a cantar como si nada ocurriera. Hubo noches donde la ansiedad lo asfixiaba, donde dudaba de su talento, de su camino y hasta de sí mismo. Su matrimonio, aunque sólido, se convirtió en blanco de especulaciones malintencionadas. Los rumores de infidelidades, separaciones inminentes y traiciones mediáticas se filtraban en cada programa de chismes, alimentando un morbo que nunca pidió. Mientras los medios se disputaban titulares, Pedro optó por el silencio, refugiándose en su familia, sosteniendo el corazón con las manos para que no se hiciera pedazos. A esto se sumaron las críticas despiadadas que recibió por aceptar papeles en telenovelas, especialmente en Hasta que el dinero nos separe, donde algunos puristas aseguraban que estaba traicionando la música ranchera por popularidad. Otros lo acusaron de venderse al mercado televisivo. Lo que nadie veía era el artista cansado que buscaba nuevos caminos para expresarse, el hombre que quería desafiarse, reinventarse y demostrar que no estaba condenado a ser un personaje plano. Hubo momentos en los que Pedro pensó en retirarse. Se dice que en un hotel, durante una gira, escribió en un papel, ¿vale la pena seguir? ¿Vale la pena entregar mi alma si cada verso regresa convertido en herida? Ese papel, arrugado y guardado en un cajón, se convirtió en un símbolo de sus noches más frágiles. Polémicas y confesiones íntimas, el peso de las verdades que nunca se cuentan. Las polémicas que persiguieron a Pedro no fueron solo rumores superficiales, fueron cuchillos que se clavaban en lo más profundo de su identidad. Desde muy joven, la industria quiso convertirlo en un producto perfecto, en un muñeco que sonríe bajo cualquier tormenta. Le exigieron que fuera el niño eterno, el charro impecable, y le negaron el derecho a equivocarse, a ser humano. En entrevistas privadas, Pedro confesó a sus amigos más cercanos que durante años sintió que vivía dos vidas, la del ídolo público y la del hombre cansado que solo quería abrazar a sus hijas y dormir sin miedo al titular de mañana. Confesó que a veces se miraba al espejo y no reconocía al hombre de sombrero grande y sonrisa perfecta. Confesó que hubo días en que no soportaba escuchar su propia voz porque le recordaba todo el dolor que había escondido detrás de cada aplauso. También habló del dolor que sentía al escuchar que había defraudado a sus fans por explorar géneros nuevos o por haber aceptado papeles en la televisión. Para Pedro, cada paso era una apuesta, un intento de no morir artísticamente, de no quedarse congelado en la nostalgia de la mochila azul. Superación y redención, el renacer de un corazón cansado. Pero si algo caracteriza a Pedro Fernández es su capacidad de levantarse una y otra vez. Cuando parecía que las críticas lo iban a sepultar, Pedro encontró refugio en lo único que nunca lo traicionó, la música. Volvió al estudio, volvió a componer, volvió a abrazar su guitarra como un náufrago abraza una tabla en mar abierto. Comenzó a escribir canciones íntimas, letras que no siempre vieron la luz pero que sirvieron para suturar heridas. Compuso versos donde hablaba de miedo, de amor, de pérdida, de esperanza, de un México que duele y que sana al mismo tiempo. Retomar los escenarios, volver a sentir el calor del público, volver a escuchar el Te amamos, Pedro, fue como recibir transfusiones de vida. Cada concierto era una resurrección, cada verso era un latido que decía, sigo aquí, sigo luchando, sigo amando. En su familia encontró el verdadero significado de la redención. Rebeca, siempre firme, le enseñó que el éxito real era poder volver a casa y ser simplemente esposo y padre. Sus hijas, con abrazos sinceros y dibujos llenos de colores, le recordaron que no necesitaba ser perfecto, solo presente. Hoy, Pedro Fernández no solo es un artista legendario, es un hombre reconciliado consigo mismo. Un hombre que aprendió a abrazar sus errores, a caminar entre los escombros de sus crisis y a renacer más fuerte y más auténtico. Un hombre que entendió que la fama es pasajera, pero el amor verdadero y la paz interior son tesoros que ninguna portada puede robar. Legado y presente, el hombre que se volvió eterno. Hablar de Pedro Fernández hoy es mucho más que mencionar a un cantante, a un actor o a un ídolo. Hablar de Pedro Fernández es abrir una puerta a la historia de un país entero, a las memorias de abuelos que lo escucharon en la radio de casa, a las lágrimas de madres que cantaron La mochila azul mientras preparaban la comida, a los gritos alegres de niños que crecieron soñando con ser charros, y a las parejas que se juraron amor eterno mientras sonaba su voz en el fondo. El legado de Pedro no se mide en discos vendidos ni en premios dorados brillando en vitrinas silenciosas.
Su verdadero legado se mide en emociones, en los abrazos apretados en cada concierto, en las manos que tiemblan cuando se acercan a pedirle una foto, en las lágrimas que brotan cuando su voz acaricia una herida que nadie más pudo sanar. Pedro dejó una marca indeleble en la música ranchera y en la cultura popular mexicana. Logró algo que pocos artistas pueden presumir: mantenerse vigente durante más de 4 décadas, adaptándose, explorando, arriesgándose, y aún así conservando la esencia pura que enamoró al país entero. Hoy, mientras sigue caminando con pasos firmes pero serenos, Pedro Fernández se ha convertido en un guardián de la tradición y al mismo tiempo en un puente hacia el futuro. Es un testimonio vivo de que los sueños que nacen en las calles polvorientas y en los mercados humildes pueden conquistar el mundo si se alimentan con verdad, pasión y coraje. En su presente, Pedro sigue componiendo, sigue subiendo a los escenarios y sigue encontrando inspiración en los rincones más simples, en la sonrisa de un fan, en un niño que se disfraza de charro en una fiesta, en el olor de un café temprano, en el abrazo cálido de Rebeca y en el brillo en los ojos de sus hijas. Ya no canta solo para vender boletos o ganar premios, canta para agradecer, para reconciliarse con el niño que un día tembló de miedo antes de subir al primer escenario, para abrazar al hombre que cayó y se levantó 1000 veces, para abrazar a México y decirle gracias por no dejarme solo, por cantar conmigo, por convertirme en uno de los tuyos. El corazón detrás del charro. Y cuando se apagan las luces, cuando el público se va y el eco de los aplausos se convierte en un murmullo lejano, Pedro Fernández se queda ahí, de pie en el escenario vacío, respirando profundo. Se quita el sombrero, cierra los ojos y escucha el silencio, ese silencio sagrado que solo conocen los que han entregado su alma en cada nota. En ese instante, no hay cámaras, no hay reporteros, no hay rumores ni titulares. Solo está él, el niño que cantaba en el mercado, el joven que lloraba en hoteles solitarios, el hombre que aprendió a amar por encima de todo. Quizá en ese momento recuerde cada paso, cada lágrima, cada traición, cada abrazo sincero. Quizá se pregunte si todo valió la pena. Y entonces, con un suspiro que se mezcla con la penumbra, entiende que sí, que cada herida era un verso, que cada caída era un acorde, que cada noche sin dormir era una canción esperando nacer. Pedro Fernández no se retira, no desaparece, no se esfuma en el aire. Pedro se convierte en canto, en recuerdo, en fuego que arde en cada fiesta y en cada corazón que se atreva a soñar. Se convierte en la lágrima que cae cuando escuchamos Mi forma de sentir, en el suspiro que sale cuando suenan los primeros acordes de La mochila azul, en el grito que se alza en cada otra. Hoy, su legado vive en los mariachis que afinan sus guitarras al amanecer, en los niños que sueñan con ser charros, en las abuelas que ponen sus discos en tardes nubladas, y en cada persona que alguna vez sintió que la vida se detenía mientras escuchaba su voz. Pedro Fernández es, y seguirá siendo, el símbolo de que los sueños no mueren si se sostienen con amor, que el arte no desaparece si se vive con el corazón, y que la música puede ser la medicina más poderosa para un pueblo que se niega a dejar de sentir. Si quieres seguir acompañándonos en este viaje al alma de Pedro, descubrir secretos aún más profundos, escuchar confesiones nunca contadas y sentir cada paso como si fuera tuyo, suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita y únete a esta familia que no solo escucha, sino que siente con el alma.